Muy buenas, soy Adrián C y este es el quinto vídeo del curso de iniciación en Java con BlueJ. Estamos ya en el tercer vídeo de estos vídeos de control de flujo. Me gustaría que me fuerais diciendo qué tal os está pareciendo hasta aquí el curso, qué tal estáis entendiendo los bucles, que aunque los estoy explicando con programación y estoy intentando todo aplicarlo, entiendo que puede estar siendo un poco denso, sobre todo, no tanto como si solo estuviéramos viendo teoría, pero cuando no lo ves en un medio que puedes verlo en una aplicación, digamos, esto empieza a hacerse un poco pesado. Pero bueno, estoy intentando que se vea todo en su verdadera magnitud porque luego todos estos bucles van a ser muy importantes. Y estos vídeos van a poder quedar aquí para poder volver atrás y volver a estudiar cada uno de estas estructuras y poder entender bien lo que estamos haciendo en cada caso y cuál es más eficiente para cada uso. Bueno, pues en este quinto vídeo vamos a seguir conociendo las estructuras de control de flujo y vamos a ver una en concreto, en este caso unas que tienen el índice automatizado, el bucle for. Digamos que de for hay dos caminos. En general los for están muy encaminados a iterar o a ver listas, y hay uno de los modelos de for que está muy encaminado hasta el punto que básicamente solo se puede utilizar con listas. Entonces ese de momento no lo vamos a ver, y vamos a ver otro que vamos a ver que tiene otros usos además de para recorrer listas, que por cierto aún no sabemos lo que son las listas. Vamos por supuesto a combinar las estructuras de control para conseguir algo más potente, para lo que nos va a hacer falta los operadores lógicos y de relación, obviamente. Y por primera vez en estos vídeos vamos a crear una aplicación sencilla. Entre comillas lo de aplicación porque no es una aplicación en sí, pero sí que va a ser la primera vez que vamos a ver realmente que la programación nos soluciona un problema que tenemos, que al fin y al cabo es la misión de la programación, de poder plasmar problemas reales y programarles una solución. Así que nos vamos al entorno de desarrollo. Ya tengo aquí programado mi clase en main, como en los vídeos anteriores. Os vuelvo a decir que no tenéis que preocuparos mucho cómo he creado esta clase ni su definición, ya que lo explicaremos un poco. Aquí hay un poco de mucha teoría mezclada al static, lo que es un método main, y bueno, ya lo veremos en vídeos posteriores. De esta clase prácticamente nos interesa de que la podamos lanzar sin crear objetos. Simplemente esto, y no quiero liar con esto, es como se programa en otro tipo de programaciones que no están orientadas a objetos, que lo único que hacen es leer líneas de código en una dirección y luego te mandan a otra. Y bueno, hay otros lenguajes de programación que no tienen unas relaciones tan potentes como Java, que son indicadas para otras aplicaciones y que de momento se escapa de la intención de este curso. Así que nada, básicamente vamos a ver en este vídeo el bucle for. El bucle for tiene esta estructura que yo he puesto aquí. El bucle for tiene entre comillas entre puntos y comas, primero un inicio, una inicialización de una variable que se puede, en este caso, en casos anteriores veamos que no, por ejemplo en el bucle while no se podía declarar dentro, pero en este caso sí que vamos a poder declarar e inicializar en el mismo sitio. Luego una condición, por lo que aquí debe haber una expresión que devuelva un true o un false, lo podemos hacer como queramos, con una variable, con una comparación o como queramos. Y finalmente una variación del índice. Veíamos en el vídeo anterior que los bucles, por ejemplo, while o do while, había que ir aumentando el índice para evitar entrar en un bucle infinito. Aquí el bucle siempre va a tener una variación, el índice que inicializamos aquí. Y lo que vamos a conseguir con esto es que quede una línea con mucho más estilo y mucho más eficiente. Dependerá el caso, esto no quiere decir que este bucle sea mejor o peor que el otro, sino hay casos en los que uno es más eficiente, pero no tiene por qué dejar de ser válido el otro. Así que sin más, aquí tengo declarado mi primer bucle. Aquí tengo declarada la primera variable. En este caso lo he hecho fuera. Veremos ahora otro caso donde lo tengo dentro. En este caso simplemente declaro una variable de tipo entero y la llamo i.
Y aquí, ¿cómo hago? La inicializo con el símbolo igual simple, le doy un valor a una referencia que se llama i de 5, por ejemplo. Aquí una condición que quiere decir que va a entrar dentro del bucle siempre que i sea menor que 12. O sea, va a entrar hasta que i sea 11. Y aquí veremos cómo voy a sumar de uno en uno. Este va a ser el primer caso. Pues compilo, no debe haber problemas, me voy fuera y lo lanzo. Y simplemente he obtenido 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a explicar cómo funciona este bucle. Vale, pues aquí he partido la pantalla un poco para explicar lo que ha ocurrido aquí. Y simplemente vemos que yo había inicializado en 5, yo lo inicializo, esto revisa la condición antes de empezar, 5 es menor que 12 y esta condición se queda reservada. Esto, aunque está en la primera línea, no se hace al principio. Automáticamente cuando esto llega hasta aquí, comprueba y entra dentro. Y imprime i. En este caso, i es 5. Cuando llega aquí, lo que hace es terminar el bucle con esto. Aumenta en 1, 5. Lo que hace i es igual a 6. Vuelve aquí. Esta primera parte ya no la lee porque solo la lee la primera vez. Vuelve a comprobar la condición. Si es verdadera, vuelve a entrar. Si fuera falsa, continuaría el programa a partir de aquí, ya sin aplicar esto. Por ejemplo, es el caso de cuando i es igual a 11. I es igual a 11, comprueba la condición, es menor que 12, lo imprime, llega aquí, aplica esto, suma 1 y i es igual a 12. Cuando va a comprobar la condición otra vez, ya se queda fuera del rango. 12 ya no es menor que 12, y en este caso solo hemos definido menor, no menor o igual, por lo que el ciclo acabará, y por eso el último número es el 11. Con un cambio tan simple como aquí poner un igual, si nosotros compiláramos y lanzáramos nuestro programa, tendríamos que, en este caso, lo lanzamos y sí que llega hasta el 12. El mismo caso en el que nosotros estábamos haciendo esto, podríamos, por ejemplo, aquí utilizar estas formas que son exactamente iguales. Aquí poniendo una i. Si yo utilizo aquí un más igual, esto de los operadores está explicado en otro vídeo, esto es simplemente un repaso, y le doy a lanzar, va a sumar de 1 en 1, exactamente igual que lo hace haciendo el más más. Y si yo, por ejemplo, le hago igual a i más 1, estoy utilizando 1 igual que podría utilizar en este caso y en el anterior un 2, un 3, un 4 o cualquier número. Y lo lanzo, hace exactamente lo mismo. Yo también podría utilizar, aquí podría hacer cualquier tipo de operación, podría ser una suma, podría usar una resta, podría utilizar una multiplicación o una división. También hay otro caso que es el multiplicar igual, y aquí por ejemplo poner un 2. Esto lo que va a hacer es la variable cada vez que llegue aquí multiplicarla por 2. Y como vemos aquí, va a hacer, el primer caso es 5, cuando acaba es 10, la siguiente ya sería 10 por 2, 20, ya no sería menor que 12 y ya no entra. También podría hacerse dividiendo. En este caso, si lo hago dividiendo, tengo que tener cuidado porque vamos a entrar en un bucle infinito. Porque cuando 5 se divide entre 2, nos va a dar en este caso un número 2, porque ese entero no puede tener comas. Cuando lo volvamos a dividir va a dar 1 y así podemos entrar en un bucle infinito porque solo tenemos la condición definida mientras que sea menor que. Aquí podríamos utilizar un operador lógico y poner otra condición por debajo. Y ya tendríamos cubiertos todos los casos. Bueno, pues sin más, ya tenemos explicada esta primera parte, este primer bucle de introducción al bucle for para ver el funcionamiento básico. Vamos a ver ahora otro caso. En este caso he inicializado la variable dentro para que veáis que es exactamente igual. Dependiendo en qué casos, más adelante veremos uno, nos puede interesar declararla dentro para no ensuciar mucho el código o nos puede interesar declararla fuera porque la tengamos que utilizar después. Porque el problema de declarar esto aquí es que es una variable local dentro del for. Nosotros no podemos hacer alusión fuera de este bucle, ya que esta referencia solo existe aquí dentro. Lo que si la declaramos fuera, como lo habíamos hecho aquí,
existiría para todo el programa, en este caso, para todo el método. Bien, pues como vemos en este for lo que he hecho es, he inicializado una variable i y la he inicializado en 1. Aquí lo que estoy haciendo es el operador lógico, perdón, el operador de resto, que lo que devuelve es el resto de la operación, de una división, y estoy diciendo que si al dividir entre 7 es distinto de 0, cumple, porque esto significa distinto. Si fuera doble igual sería solo si se cumple. En este caso es solo si es distinto de 0. ¿Qué consigo con esto? Que el bucle siga avanzando mientras la variable que hay almacenada en i no sea múltiplo de 7. Y aquí lo que he hecho es un i más igual 4, lo que va a hacer es ir sumándole 4 a la variable. Voy a compilar, me compila perfectamente, tengo la variable declarada dentro y vamos a lanzar el programa. Y como vemos aquí, lo que he ido haciendo es, hemos inicializado la variable en 1, ha entrado la primera vez, imprime el 1 y cuando acaba le suma 4. Es 5, que no es múltiplo de 7, y así lo va haciendo, le suma otras 4, le suma otras 4, 17 no es múltiplo de 7, pero cuando a 17 le sumas 4 hace 21, y 21 entre 7 son 3 con resto 0. En ese caso deja de cumplirse esto, porque esto da 0. Al dar 0 ya no es distinto de 0 y esta condición devuelve un false. Al devolver un false ya no entra, se va aquí y salimos del programa. Con esto ya hemos visto que nosotros podemos sumarle a la variable. Tenemos una automatización de índice, pero lo podemos automatizar como nosotros queramos. Hay diferentes formas y depende de lo que nos interese, haremos una cosa o haremos otra. En este caso voy a empezar ya a interrelacionar porque yo creo que este bucle for, mientras no estamos hablando de listas ni estamos hablando, creo que no tiene una complejidad mayor aparte de haber conocido ya en vídeos anteriores los operadores de operaciones propiamente dichas y los operadores lógicos y de relación. Bueno, y aquí en el siguiente bucle lo que tenemos es dos variables, una variable j que la tenemos inicializada y con un valor 0. Aquí tenemos otra variable i que solamente tenemos inicializada sin dar un valor y la que vamos a utilizar como índice. Este índice lo vamos a iniciar en este caso en 5 y va a ser mientras i sea menor que 23. Y lo que vamos a hacer es en cada bucle ir sumándole 1 cuando acabe. Lo podemos hacer así. Como dije antes, la mejor forma de ponerlo aquí sería así. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que entre el bucle va a comprobar el i y va a buscar el resto de la operación con 3. Va a dividir entre 3 y si ese índice dividido entre 3 da un resto igual a 0, va a ir sumándole a j un valor. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues lo que vamos a conseguir es que los números que sean múltiplos de 3 en el rango de 5 a 23 van a hacer que sume 1. Por lo que vamos a ver cómo funciona. Compilamos y vamos a probarlo. Bueno, pues lanzamos el programa y como vemos aquí nos ha impreso algo que vamos a explicar ahora mismo. Vale, pues en primer lugar nosotros habíamos inicializado j en 0 y habíamos iniciado una variable que la habíamos inicializado a 5. Le hemos puesto como condición que entrara mientras esta variable fuera menor que 23 y por cada bucle que haga va a incrementar en 1. En primer lugar, lo que va a hacer es comprobar si el primero es el resto de esta operación es 0. Obviamente 5 entre 3 el resto no es 0, no suma j. Y lo que hacemos es imprimir i e imprimir j. En este caso vemos que ocurre esto. 5 y j es 0. En el segundo caso 6. Comprueba 6 entre 3, el resto en este caso sí es 0. Por lo que va a aumentar en 1 el valor de j. Y como vemos aquí imprime el 6 y j es 1. Como vemos, por cada valor de i va a aumentar j siempre que esto sea un múltiplo de 3. Por ejemplo, hasta 8 no aumenta, el 9 como es múltiplo de 3 aumenta otro. 10 no aumentará, 11 no aumentará, en 12 volverá a aumentar.
espero que estéis pudiendo comprender muy fácilmente este bucle, porque ya este bucle empieza a ser algo de implementación de una función que queremos ver en una aplicación. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos metido unos números, en este caso un rango entre 5 y 23, y estamos calculando cuántos son múltiplos de 3. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Nosotros podemos meter en una variable el rango, digamos, por debajo, en otra el rango por encima, y en otra variable, esto podría ser una variable, en lugar de meter el número que queremos comprobar los múltiplos. Y entonces podríamos crear un programa en el que vamos a contabilizar la cantidad, no vamos a saber cuáles, a no ser que hagamos algo un poco más enrevesado, pero vamos a saber cuántos múltiplos de un número concreto hay en un rango. Para ello lo que he hecho es, he creado esta línea de código que está fuera, y aquí llega la importancia de por qué he declarado esto fuera. Si yo esta i la declaro aquí dentro, cuando acaba el bucle esto muere. La i desaparece, se destruye. Entonces no podría imprimir como he hecho esto. Yo lo que he hecho es decir, número de múltiplos de 3 en el rango de 0, bueno, más correctamente de 5, ahí. ¿Por qué ahí? Porque cuando el bucle llega al final, cuando i sea máximo, por ejemplo en este caso cuando i sea 23, va a llegar, va a hacer el 22, como vemos en este caso, y aquí va a aumentar. Va a hacer 23, ya no va a cumplir, y esa i va a quedar almacenada. Por lo que, como vemos, aquí realmente hay un error. Aquí lo correcto sería decir en i-1. Porque aquí hemos aumentado en 1 la variable, pero ya no, el 23 ya no lo comprobamos, porque al no cumplir ya no entra. Aquí se podrían hacer otros caminos también. Y el número de múltiplos que hay en ese rango de 3 es j, porque j, como vemos aquí, es 6. Va aumentando 1 cada múltiplo que encuentra. Vamos a compilar, vamos a lanzar y vamos a ver cómo funciona perfectamente. Y me dice que el número de múltiplos de 3 en el rango de 5 a 22 es 6. Por lo que ya hemos creado nuestra primera aplicación con estas poquitas líneas de código. ¿Cómo podríamos darle a esto un poco más de estilo? Ya hemos visto el funcionamiento básico de la aplicación que queremos desarrollar. Queremos hacer una aplicación en la que nosotros metamos un rango y este rango nos devuelva un número, digamos, el número que nos va a devolver son los múltiplos de un número concreto que también queremos introducir. Aquí he vuelto a definir un bucle en el que ya he metido e interrelacionado estructura if, estructura while y estructura for. Aquí vamos a empezar a ver una potencia ya mayor. En este caso he declarado dos variables. La variable del índice, la cual inicializamos a 0, pero como vimos anteriormente, podríamos no inicializarla a nada. Una variable r, que va a ser el rango, y la cual vamos a inicializar a 16. Y lo que vamos a hacer aquí es imprimir primero divisores de cada número en el rango de i a r. ¿Qué pasa? Aquí me está apareciendo en rojo. ¿Y eso por qué es? Porque yo no tengo una referencia, no tengo una cantidad citada este i. Es de ahí que yo aquí introdujese un 0. Ya veremos esto cómo lo vamos a mejorar después, porque no tiene mucho sentido que yo aquí inicialice el valor y yo aquí lo vuelvo a inicializar, porque podrían ser distintos. No obstante, en este primer ejemplo prefiero que se vea así. Y lo que hago es decir, divisores de cada número en el rango de i a r, desde 0 a 16 en el caso que estoy. Y hago un salto de línea para buscar un poco de limpieza. El bucle for lo que va a hacer va a ser inicializar a 0, aquí he hecho lo mismo, pero este no es el mecanismo más potente. Mientras i sea menor a r, al rango que yo quiero citar, y vamos a ir aumentando el índice. En primer lugar, cada vez que entramos al bucle, hacemos j igual a 1. Y ahora veremos por qué. J en este caso no tiene la misma función que antes de contabilizar el número de múltiplos. Lo que hacemos es, en cada parte del bucle, esto se va a imprimir una vez, cada vez que se aumente, cada vez que se vuelva a entrar en el bucle, divisores de i. ¿Qué va a hacer esto?
cada vez que tengamos un número almacenado en i, va a ir comprobando sus divisores para ver de qué números es múltiplo. Y lo que voy a hacer es, mientras j sea menor o igual que i, como j lo tenemos en 1, lo que va a hacer es i, operación resto con j, y va a comprobar si es igual a 0. ¿Qué conseguimos con esto? Que cada número va a comprobar los números menores que él y va a comprobar cuántos de ellos son divisores. En esta forma lo que vamos a conseguir es, si esto es igual a 0, lo imprimimos y aumentamos j en 1. J siempre aumenta, sea divisor o no sea divisor. Al aumentar j, vamos a llegar a un momento en que j sea igual que i. Cuando sea igual que i nos salimos. Pero por el camino ya habremos impreso. En primer lugar vamos a imprimir los divisores del índice de donde estamos. Vamos a imprimir no los divisores, sino el título de lo que queremos. Vamos a imprimir un mensaje que va a poner divisores de i. Imaginemos que i es 4. Vamos a entrar dentro, j lo tenemos inicializado a 1 y lo que va a ir es imprimiendo esto siempre que, por ejemplo, tenemos 4 entre 1 igual a 0. Eso es correcto, porque el resto de cualquier número entre 1 es 0. Imprime el 1. Va a sumar 4 entre 2, efectivamente también es 0. También va a imprimir el 2. Va a sumar 4 entre 3 es igual a 0. Pues el resto no es igual a 0, por lo que aquí no imprime, pero sí que aumenta el valor. Y probamos con el 4, que también es, lo imprime, y cuando pasemos a 5 ya no es menor o igual que i, por lo que nos salimos. Vamos a ver el bucle funcionando, que es la mejor forma de entenderlo. Pues aquí lanzo el programa. Como vemos, yo en este caso ya tenía 0 a 16 y lo que me dice es divisores de 0, no puede comprobar ninguno porque j es igual a 1 y j no es menor o igual que 1, por lo que ni siquiera entra. Aumentamos en un valor la variable i. Divisores de, y como i es 1, divisores de 1. Lo primero que hace es, como i es menor o igual que 1, es igual en este caso, entra. Y divide i entre j, ambos son 1, el resto es 0, lo imprime. Aumenta j en 1, j va a ser 2, como i es 1, ya no cumple esta condición y no entra. Por lo que deja una línea, que es la que vemos aquí, y pasa al siguiente. Aumenta en 1 y lo que dice i es igual a 2. Y imprime en primer lugar divisores de 2. Esto ha vuelto a ser 1, por lo que vamos a tener que 1 es menor o igual que 2 y va a volver a comprobar. Va a volver a hacer 2 entre 1, es 1 en la operación resto con 2 es 0, lo imprime, aumenta j, la prueba también y es. Y así va haciendo con cada número mientras i es menor que r, que es el rango que nosotros hemos citado. Y nosotros, como vemos, hemos ido imprimiendo los divisores de cada número. Esto va tomando una forma que cada vez va siendo una aplicación más moldeada a lo que nosotros queremos. Vamos a darle un último toque a esta aplicación. Para terminar de entender estos bucles for, vamos a terminar nuestra aplicación de búsqueda de números. En este caso le he dado una vuelta de tuerca a la aplicación y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a declarar dos variables, R1 y R2. Vamos a ver, aquí tengo algo que no, vale, ya está. Tenemos R1 y R2. R1 va a ser el rango por debajo y R2 va a ser el rango por encima. Va a ser el límite inferior y superior del rango que nosotros queremos comprobar. Vamos a hacer un método de impresión fuera del bucle que va a imprimir divisores de cada número en el rango, R1 por debajo y R2 por encima. Y en este caso vamos a dejar fuera la comprobación de primos, que va a ser un paso posterior. Lo dejo todo comentado. A ver si me lo permite. Vale. Y lo que vamos a hacer es muy similar a lo anterior, pero en este caso lo que he hecho es declarar una variable i, la cual he inicializado dentro, pero he igualado a R1. Y ya no tengo que volver a darle un valor, porque le paso
igual a la referencia que teníamos aquí arriba. Mientras y sea menor que el rango, que el límite superior, y vamos aumentando y en 1. Esto básicamente es igual, quitando la p esta que es para la función que voy a implementar después, y lo que hace es básicamente lo mismo. Lo que hace es declarar primero, hace este j1 cada vez que en cada índice, y mientras que j sea menor que 1 va a ir comprobando si es un divisor, comprobando que la operación resto dé igual a 0. Nosotros compilamos, vamos a probar un rango primero de 1 a 16. Lanzamos y nos vuelve a dar algo similar a lo anterior. En este caso no tengo puesto el espacio, por eso no me ha dejado tanta limpieza en el código. Pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, los divisores de 11 son solo 1 y 11. O los divisores de 12 son todos estos. Por último, para darle una potencia adicional, y ya que podemos comprobarlo, vamos a comprobar cuántos números son primos. Para que un número sea primo, significa que solo es divisible entre sí mismo y 1. El caso de 1 es especial porque sí mismo también es 1, por lo que en nuestro caso vamos a considerarlo, dejando un poco aparte los purismos matemáticos, vamos a considerar que también es primo. ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues lo que vamos a hacer, en primer lugar, aquí vamos a avisar que también lo vamos a comprobar. Para ello hacemos esto. Divisores de cada número en el rango, límite inferior y límite superior, y comprobación de primos. Y esta línea que lo que significa es un salto. Esto es exactamente igual, pero aquí declaramos una nueva variable p que va a ser 0 cada vez. Cada vez que iniciemos un número nuevo, la comprobación de un número nuevo, lo que vamos a hacer es 0. A continuación lo que hacemos es imprimir, como vemos aquí, los divisores y ir imprimiendo y viendo esto. Vamos a ir comprobando si cada uno de los números inferiores ahí es un divisor. En el caso de que sea un divisor, lo vamos a imprimir y además vamos a incrementar en 1 la variable p. Pues una vez ya hemos salido, hemos comprobado los números, si un número tiene 6 divisores, p va a ser 6. Y si solo tiene 2, va a ser 2. Si tiene 1, va a ser 1. Aquí vamos a declarar un bucle if, else, en el que la condición va a ser que si p es menor o igual que 2, si solo tiene 2 divisores o un divisor, va a entrar aquí dentro y va a decir que el número que estamos comprobando, como aún seguimos dentro del mismo bucle y no ha cambiado todavía, y podemos decir que ese número es primo. En caso contrario, el único caso contrario es que sea superior a 2, ese número ya no va a ser primo y vamos a dejar un espacio siempre. Vamos a saltar una línea. Vamos a compilar. Aquí tenemos un problema, nos falta un punto y coma. Compilamos, ahora debe compilar y vamos a lanzar la aplicación. Pues como vemos aquí, este es nuestro programa. Básicamente lo que hemos ido haciendo es, en este caso, los divisores de 1. Tenemos que i es igual a r1, lo hemos inicializado en 1, lo que hace es j es igual a 1 y p es igual a 0. Imprimimos divisores de i, en este caso es 1, lo imprimimos aquí. Comprobamos el primer caso de 1 entre 1 es igual a 0, como esto se cumple, esto es igual, y imprime el número. Imprime la p y incrementa en 1. Incrementa j y como 2 ya no es menor o igual que 1, se sale. Bien, aquí tenemos en este caso p es igual a 1. Como p es igual a 1, es menor o igual que 2, va a entrar aquí y nos va a decir que es primo. El caso este va a ser similar y el caso de 3 igual. Nos vamos a ir al caso de 4, que es el primero que no cumple, y lo que vamos a hacer es ir sumando, y lo que va a comprobar es que 1, el resto con 4 es 0, 2 el resto con 4 es 0 y 4 el resto con 4 es 0. En este caso p habrá aumentado hasta 3. Cuando llegue aquí esto va a ser false, por lo que va a hacer imprimir este. Y como vemos aquí, nosotros podríamos utilizar el programa, por ejemplo, para utilizar un rango si quisiéramos de 12 a 35.
Y vamos a volver a imprimir. Y en este caso lo que hemos hecho es comprobar los divisores de cada número en el rango de 12 a 35. Por lo que ya tenemos una aplicación 100% funcional de hallar divisores y números primos. Como vemos en este caso, el 29 es primo, el 31 es primo, el 33 no es primo, y así sucesivamente. Podríamos incluso hacer más eficiente esta aplicación pudiendo meter otra variable aquí y declarando aquí otros if para comprobar si queremos saber si es los múltiplos que tiene un número concreto. Todo esto ya os lo dejo a vuestra elección. En este vídeo hemos intentado ver cómo ya podemos ir plasmando nuestras ideas en la programación. Este bucle for ya empieza a ser muy importante y aunque no hemos visto listas todavía, cuando las empecemos a ver en uno de los próximos vídeos, vamos a ver que es importantísimo conocer todos estos mecanismos y saber interrelacionarlos. Vamos a darnos cuenta que aquí hemos mezclado mecanismos de los 3 vídeos anteriores. Hemos mezclado el for, el if, el while y como vemos mientras vamos mezclando todos, vamos utilizando y vamos obteniendo eficiencia. Seguramente este while se podría sustituir por otro for, definido de otra forma. Y como digo siempre, la programación nos da muchos caminos para llegar a un mismo sitio. Nosotros solamente tenemos que saber utilizarlo porque habrá veces que en el bucle como tal esto sea lo mejor, pero a lo mejor para un paso posterior nos hubiera venido mejor el for. Nos equivocaremos muchas veces, retrocederemos y cada vez iremos haciendo las cosas mejor y más rápido. Pero esto es un camino que hay que hacerlo andando. Y recomiendo hacer pruebas, recomiendo que cada idea que se nos ocurra intentar programarla y si tenemos dudas, preguntar, en este caso, preguntarme a mí o a quien queráis, a quien podáis y ir consultando dudas, porque la programación también tiene mucho de debate, ya que cada uno vamos a tener nuestra postura. Pues sin más, hemos llegado al fin de este quinto vídeo del curso, en el que casi hemos terminado con las estructuras básicas de control de flujo. Esto nos va a servir para luego declarar variables y trabajarlas con mucha potencia. Como os digo siempre, estoy a vuestra total disposición en los comentarios del vídeo y por los medios habituales. Si necesitáis cualquier forma de contactar conmigo, podéis dejar un comentario y yo contestaré lo antes posible. También os pido por favor que dejéis cualquier valoración del vídeo, cualquier sugerencia, cualquier crítica, porque todas son bienvenidas. Todo el feedback es bienvenido para mejorar el canal, mejorar el curso, que para mí es bueno, pero para vosotros será mejor. Así que nada más, dejamos el vídeo aquí. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.